de la batalla espiritual puede que... Gloria a Dios, aleluya. Gracias le damos a Dios, amén, por una oportunidad más que tenemos de poder encontrarnos y juntos poder alabar su nombre, exaltar su presencia y poder aprender un poco más de su palabra. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos ahí donde te encuentras y podamos presentar nuestras vidas delante de Dios. Presentar, dice su palabra, vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable. Y ese es vuestro punto racional. Es una hermosa oportunidad de decirle, Señor, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos reunidos. Tu palabra declara que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú vas a estar. Hoy queremos disponer este tiempo para que tú nos enseñes, para ser ministrados por ti, para ser edificados por ti. Espíritu Santo, bendecimos a cada uno de tus hijos con toda bendición espiritual. Bendecimos a cada uno de los que desde sus casas también nos ven a través de las redes. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, trayéndonos tu luz y tu revelación para poder aprender un poco más de ti. Espíritu Santo de Dios, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor.
como tú nos miras. Lo que miras a través de nosotros es la sangre derramada por tu Hijo Jesús. Y ese Espíritu Santo nos trae paz. Porque tú has declarado que a través del sacrificio de Jesús en la cruz, tú nos ves como santos, como perfectos y sin manchas. No por nuestros méritos, no por nuestras acciones, sino porque tu Hijo pagó por nosotros y ahora podemos encontrar la paz. Queremos que nos llenes de tu paz y a través de la enseñanza hoy podamos entender que nuestras vidas están guiadas por ti, que nuestro futuro está diseñado por ti, que somos escogidos tuyos, pagados por un alto precio, un precio de sangre, y podemos descansar en paz. Gracias por el día de hoy, Jesús. Gracias porque tomas nuestras cargas, porque tomas nuestro cansancio de todo el día en el trabajo y nos haces reposar en ti. Queremos reposar en tu plan, en tu propósito y en tu cuidado. Gracias, Dios. Dale un aplauso a tu Dios agradeciendo, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos el día de hoy. Gracias. Gloria al Señor, aleluya. Gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas. Es maravilloso cuando tú haces un examen de tu vida y dices, qué cantidad de trabajo tengo, qué complicado se me pasa el día. 24 horas, cómo se me complican rápido. Pero en medio de todo eso, cuando tú dices, pero tengo a Dios de mi lado, entonces tú dices, tengo paz. Puedo descansar en paz. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El miércoles pasado comenzamos a dar un poco la introducción del tema que íbamos a tratar a partir de este miércoles. Pero cuando hablábamos un poco, lamentablemente tuvimos algunas cuestiones técnicas que no pudimos transmitir. Y algunos de nuestros hermanos en sus casas pues no pudieron estar en la introducción. Así que permítanme, sin tomar mucho tiempo, hacer un pequeño resumen de lo que vimos el miércoles pasado para que usted refresque, y además de esto para que los que están en casa puedan también estar en la misma línea y podamos entender a plenitud todas las cosas que queremos ver en el día de hoy con la ayuda y la guianza del Señor. Gloria al Señor. El miércoles pasado comenzamos con un texto que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer texto escrito en la palabra de Dios. Con eso comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando veíamos un poco esto, veíamos el hecho de que la palabra no declara en el principio creó Dios el cielo y la tierra, sino los cielos y la tierra. En algún otro momento, en clases más adelante, cuando ya pasemos de este tema, una de las cosas que queremos tratar Dios mediante va a ser también este tema de los cielos, porque es un tema sumamente interesante que también debemos estudiar. La Biblia declara que hay 10 cielos, pero 7 principales. Así que queremos entrar 10 cielos y 7 principales. ¿Qué hay en cada uno de ellos? A la luz de la Biblia lo veremos más adelante, se los dejo ahí. Muy bien, ahora, la palabra original en hebreo que veíamos, este primer verso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no decía exactamente los cielos, sino que decía el cosmos. Entonces, en el principio creó Dios el cosmos y la tierra. Y usted sabe todo lo demás. La tierra estaba desordenada y vacía y comienza el proceso creacional. Así que antes de esto pudiéramos entrar un poquito a delimitar más o menos de lo que trata la palabra de Dios. Permítanme aquí un segundito poder quitar esto porque
Me gustaría que se vea un poco mal en la transmisión en la pantalla. Entonces, permítanme aquí rápido poner, para los que están en casa también puedan verlo perfectamente. Gloria al Señor. Muy bien, aquí estamos. Veíamos inicialmente de qué trataba el primer capítulo de Génesis, Génesis capítulo 1, y aquí le puse los textos bíblicos para que lo pudieran anotar. Es sumamente importante que tengamos pendiente esto, podamos tener con qué anotar para luego en casa usted refrescar un poquito más. Veíamos que la descripción que da el escritor acá en el libro de Génesis capítulo 1, veíamos que desde el verso 11 y el verso 12 comienza Dios a crear todo lo que es la flora, es decir, todo lo que es los árboles, comienza a poblar y árboles según su fruto, según su especie, y comienza el Señor a crear todo este tipo de cosas. Ahora, lo importante es que vemos que luego de toda esta población en la tierra, en la cual el Señor pues crea toda la flora, crea entonces la fauna. Empieza en el verso 19 hasta el capítulo 25, crea toda la fauna, es decir, los animales, todo lo que se arrastra, todo lo que es animales. Eso lo enseñaron en segundo de primaria. Flora, árboles, fauna, animales. Comienza Dios a crear, dice que comienza a poblar todo animal que se arrastra, toda fiera. Empieza a poblar las aguas, comienza a poblar los cielos con todas las aves y todas estas cosas comienzan a hacerlas. Y ya en el capítulo 26, entonces viene el texto donde Dios declara: hagamos ahora al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Ya? Entonces, Dios crea primero la flora, luego la fauna y luego crea al hombre y a la mujer. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, y los creó Dios, y vio Dios que era bueno. Ahora, en el capítulo 2, primero capítulo 1, podemos nombrarle a esto la creación preadámica o la creación antes de Adán. ¿Por qué? Porque el orden que vemos en el capítulo 2 es un orden diferente. Es un orden donde lo que declara la palabra del Señor dice que en Génesis capítulo 2, versos 6 y 7, toma Dios a una tierra que dice que aún no había crecido las plantas porque aún Dios no había hecho llover sobre la faz de la tierra. Y desde el verso 6 y verso 7 comienza y crea a Adán. Pero no es el mismo proceso de creación que había hecho en el capítulo 1, sino que lo que hace con Adán es, dice, lo toma de la tierra y lo forma con sus manos. Todo lo que hay en Génesis capítulo 1 fue hecho, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y dijo Dios y fue hecho. Pero el capítulo 2, la acción es diferente. Dice, y tomó Dios a Adán del polvo de la tierra y lo formó con sus manos y sopló sobre él aliento de vida. Esto es versos 6 y verso 7. En el verso 9 es cuando comienza entonces a crear la flora. Comienza a poblar la tierra. Por lo tanto vemos a un Adán creado en una tierra donde no había todavía vegetación y donde no había animales. Es un orden diferente de creación. Por lo tanto, el verso 9 dice que comienza a crear todo lo que es la flora, y el verso 19 habla de la fauna, cómo Dios comienza a crear todos los animales. Entonces vemos una diferencia grande entre el capítulo 2 de Génesis y el capítulo 1 de Génesis. Porque vemos una diferencia tan grande por el hecho que tenemos de ver un orden totalmente diferente creacional. Es un orden totalmente creacional. No es la diferencia de Génesis capítulo 1, donde las cosas que habían venido ahí fueron totalmente diferentes. Ahora, en Génesis capítulo 1, en su último verso, cuando Dios termina la obra completa y comienza el capítulo 2, usted va a ver los primeros versos del capítulo 2 de Génesis. Génesis 2.1, 2.2 y 2.3, es cuando Dios
finaliza la obra del capítulo 1 y dice, y reposó Dios, el séptimo día de la creación. Ahora, ahí empezamos a buscar un poco, algo de lo que dice. ¿Alguien tiene ahí la Reina Valera del 60 que me lo pueda leer? ¿Sí? Génesis capítulo 2, verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Es decir, Génesis capítulo 1 dice, escuchen, 7 días pone Dios, 6 días creacionales, 6 días en que crea cosas, y luego su séptimo día dice, y así fueron acabados los cielos y la tierra, con todo, ¿qué cosa? El ejército de ellos. Con todo el ejército de ellos. Quiero que veas acá en pantalla y veremos una pequeña diferencia en algunas otras versiones que amplían un poco más esto. La Reina Valera actualizada dice, así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. ¿Los ocupantes de qué? De los cielos y la tierra. Es lo que dice, así fueron terminados los cielos y fueron terminados la tierra con todos sus ocupantes. Ahora, la versión Kadosh es una versión traducida literalmente del hebreo, es una versión judía, y dice así, los cielos y la tierra fueron terminados junto con todo en ellos, con todo lo que había en ellos. Y la Biblia de las Américas dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, todas las huestes celestiales y terrenales. Entonces, vemos que esta fue la finalización del proceso creacional de Génesis capítulo 1. Los 6 días creacionales, y termina Dios diciendo, bueno, aquí se acabó la creación de los cielos, la tierra y todo lo que habitan en ellos. Entonces, de inicio eso nos va dando a nosotros que la tierra fue un lugar programado, diseñado por Dios para ser ¿qué? Habitado. Pero también nos dice que de igual manera en los cielos, y como veíamos su traducción original, el cosmos fue diseñado para ser habitado. Y Dios terminó en este primer capítulo de Génesis la creación de todos los habitantes de la tierra y de todos los habitantes del cielo. Entonces vemos creaciones en los cielos, además de las creaciones en la tierra. Por ahí comienza Génesis capítulo 1. Como veíamos en Génesis capítulo 2, ya no vemos una creación simultánea del ser humano. Vemos la mayor diferencia, aparte de flora y fauna, es la creación en diferentes momentos de hombre y mujer. En Génesis capítulo 1 habla del hecho de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es lo que habla. Dice, y varón y hembra los creó. Y los puso entonces a multiplicarse, a subyugar la tierra, a gobernar, a hacer el papel en medio de un mundo que ya estaba creado. Génesis capítulo 2 nos habla de que después que Adán es creado, Dios comienza a crear flora y fauna, y dice que entonces comienza un proceso en el que Adán comienza a ponerle nombre a los animales. Y comienza a nombrar esto y a nombrar lo otro. Y comienza este proceso en el que Adán comienza a hacerlo, pero sin Eva. Yo no sé si usted puede imaginarse la historia, pero imagínese a Adán cada vez que estaba directamente trabajando con animales. Todos los animales tenían pareja. Todos los animales tenían león, leona, el gato y la gata. Todos tenían pareja. Ahora, mire qué curioso está esto. Dice que se buscó ayuda idónea para Adán, y no se halló ayuda idónea para él. Por lo tanto, entonces Dios lo hace entrar en un sueño profundo y le saca de su costado. En la creación que estaba, De los animales que había. Dios no quería casarlo con un animal, pero cuando dice se buscó ayuda idónea para él y no se encontró, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que obviamente era el único de la creación
que no tenía ayuda idónea. Era el único de la creación que no estaba en pareja. Pero que desde Génesis capítulo 1 vimos que la creación simultánea de hombre y mujer, por lo tanto, Dios sabía el diseño de una ayuda idónea. Dios sabía cómo era una ayuda idónea. Pero la diferencia acá es que ahora él fue formado de la tierra. No salió por la palabra directa de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y salió como todo lo demás. No, ahora lo toma y lo forma. Y al tomarlo y formarlo, dice la palabra de Dios, que ya que no se halló ayuda idónea para él, lo hizo entrar en un sueño profundo. Y al entrar en un sueño profundo, lo que ocurre con él es que le quitan la costilla y de la costilla. Ahora, la costilla, ¿por qué la costilla? Porque está de corazón. No podía hacer otra cosa. Porque le sobraba el hueso. Porque está al lado. Supuestamente porque está en el lado derecho donde lo recoge. Mira, de toda, yo lo que mi pregunta es no solo por qué es la costilla, mi pregunta sería, ¿por qué una de las pocas cosas que tiene menos carne? Para decir que no tiene casi. Porque es la fuerza. Porque hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer. La diferencia es enorme. Dios sacó a la mujer de la costilla de Adán, de la estructura ósea de Adán, de la estructura como cuerpo, pero no igual. ¿Por qué? Porque no iba a ser de su carne. Es un diseño diferente de Dios. Así que hombres, no intentemos conocer a las mujeres. Son diferentes a nosotros. Son muy diferentes a nosotros. Obran diferente a nosotros porque son creaciones diferentes. Ahora, cuando Adán la vio, dijo, esta sí. Esta sí, esta es huesos de mi hueso y carne de mi carne. ¿Por qué? Porque de ese momento viene la parte de que Dios le dice, y ahora el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirán y serán una sola carne. Entonces, vemos este proceso en el cual comienza todo esto. Ahora, cuando estudiaba un poco más profundamente, veía que había otra diferencia también entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. La otra diferencia es que Génesis capítulo 1, en su texto original, no dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Originalmente, según los últimos manuscritos que se han encontrado, los manuscritos estos del Corán en el Mar Muerto, ¿sabe qué? Literalmente se traduce, aunque se acepta la transcripción de hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, la mayoría de los traductores están más de acuerdo que lo más idóneo sería hagamos a los hombres a nuestra imagen y semejanza. Es un plural. Y la mayoría de los traductores están más de acuerdo en esto, en esta traducción. Pero se los dejo ahí. El hecho es que hubo una creación simultánea de una pareja y acá hubo una gran diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, hablábamos el hecho de que debemos entender la importancia que tiene todo esto para que podamos ver que la ciencia está apoyando lo que dice la Biblia y no al revés. La ciencia en todo lo que está viendo de que por años ha estado colisionando con lo que la Biblia dice y los científicos dicen, hay demostración de que hubo dinosaurios. Hay demostración de que la Tierra tiene millones de años. Pero aún así, la iglesia sigue diciendo, no, eso es mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que creó a Adán y Eva. Y de Adán y Eva para acá, desde Génesis capítulo 5, comienza toda la descripción de las genealogías por generaciones. ¿Cómo? No salen. No salen. ¿Por qué? Los evolucionistas entonces dicen, aquí hay algo que no encierra entre una generación y otra. Ellos lo llaman el tal eslabón perdido. Es de un proceso creacional donde dicen, había hombres que se parecían, había todas estas razas que se parecían, pero lo cierto es que con lo que somos ahora, hay algo ahí
que el vínculo de cómo llegaron de acá, lograron evolucionar hasta acá, ese vínculo no se encuentra. ¿Por qué no se encuentra? Pues que es muy simple, porque el Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 2 son dos cosas diferentes. Es un proceso creacional diferente, donde la tierra pasó un proceso, donde la tierra pasó por muchísimas cosas. Entonces vemos directamente que la tierra en su proceso creacional tiene millones de años. Tiene millones de años, pero la raza humana, nuestra raza humana, no los tiene. Tiene 6.000 años solamente. 6.000 años. Desde Adán y Eva hasta la actualidad, solo hay 6.000 años. Entonces, de ahí a los millones de años que dice la ciencia que tiene la Tierra, están ahí todos sus estudios. Y ahí están todos estos huesos que usted va a los museos y usted ve el esqueleto entero armado. Aquí no es Photoshop, aquí no es que salió en las redes sociales, es que la gente va y lo puede ver. ¿Ya? Entonces cuando tú lo ves, tú dices que lo examinan, lo datan, y entonces cuando lo datan, tiene millones de años. Entonces, ¿cómo es posible que estas grandes, Tyrannosaurus Rex, todas estas grandes, lo soportan? Claro que lo soportan. Cuando tienen las condiciones idóneas para ser fósiles, para estar en lugares donde las mismas condiciones minerales no lo desintegren, lo soportan. Por el proceso que llevaron. Ahora, no pudiéramos estar demasiado tiempo ahí. Lo cierto es que vemos una diferencia grande entre los dos procesos creacionales. Porque de hecho, vemos que Dios hizo la tierra de inicio. Dios hizo la tierra, el cosmos en los inicios. Y luego vemos una tierra, Génesis capítulo 1, verso 2, una tierra que estaba desordenada y vacía. Dice que estaba desordenada y vacía. Pero cuando empezamos a ver, mira, por eso es bueno ir. Vamos a... ¿Eso es desordenado? Y la tierra estaba desordenada. Y vamos para allá. Uno primero. Puede estar el cuarto lleno de ropa tirada, desordenada y está vacío porque no hay nadie. Pero bueno, antes Ya no hay vida. Bueno, Uno primero que después para que la demás escuchen. cuando dice se fue las plantas que hicieron, no fue que las formó, salieron las plantas, ¿por qué? Porque no había llovido. O sea, que si estaban, lo que estaban buscando la superficie. A ver. Pero bueno, antes de seguir, porque esto también trae sus dudas, yo creo que por eso es que hay tanta, porque tú lo ves de los dos lados y hay cierta discrepancia, por eso hay dos versiones, porque es verdad, en el capítulo 1 dice, sea la luz, sea sobre la luz, es que todo sea, pero en la parte del hombre dijo, hagamos, ya no dijo, sea el hombre, a nuestra imagen y semejanza, habla de que lo hizo, no sea el hombre, es decir, el hombre da a entender que también lo formó, no, es decir, no salió de la palabra. Es decir, si lo ves desde ese punto de vista. Sí. Porque en el 1, es verdad que él dice, dijo Dios sea la luz y fue la luz, dijo Dios hay expansión, pero en la parte 1 dijo hagamos. Y ahora vamos a entrar quién fue el que hizo. Sí, pero por ejemplo, ahorita él dijo que en el primero salió la palabra y el segundo. Vamos a ver ahora enseguida, cuando entremos ahí, vamos a ver la diferencia de quién estuvo en el proceso creacional. Vamos ahora a ver ahí. Y es súper válido, vamos a ver ese punto. Ahora, lo importante en esto es que la tierra estaba desordenada y vacía, pero cuando tú comienzas a leer el proceso de cómo Dios comienza a crear la tierra, te das cuenta cuál era el desorden. ¿Y cuál era el desorden? Que la tierra estaba cubierta de agua, completa, estaba cubierta de agua. Porque cuando Dios comienza a crear, dice, lo seco, descúbrase lo seco y sepárense las aguas. ¿Ya? Entonces, quiere decir que hubo una tierra, había algo seco debajo de las aguas. Dios no creó la tierra. Lo que le dice es descúbrase la tierra, porque estaba tapada. Vea la diferencia en las frases.
Dice, no dijo sea la tierra, como dijo sea la luz. Le dijo a la tierra que ya existe, descúbrase y sepárese las aguas y salga la tierra. ¿Ya? Entonces la tierra estaba anegada de agua, estaba llena de agua y empezó a separar Dios las cosas. ¿Por qué estaba vacía? Porque lo único que estaba sobre la faz de la tierra era la oscuridad. Dice que la tierra estaba completamente a oscuras. No había absolutamente nada que no fuera oscuridad. Y ahí es cuando Dios dice, sea la luz, y separó la luz de las tinieblas. Entonces, por eso es que podemos ver lo importante que es poder ir poquito a poco. Ahora, esto fue más o menos lo que hablamos el miércoles pasado. Y créanme, siempre habrá puntos en los que no todo estará totalmente claro. Pero de esto mismo hay 15,000 variantes. Hay gente que lo ven de una manera, gente que lo ven de otra. Lo importante o lo más importante no es el proceso creacional, porque muchas de estas cosas van a ser para información nuestra, pero muchas otras van a ser para saber y conocer nosotros. ¿Y por qué lo damos? Primero, para que usted sepa el proceso y usted pueda responderle a muchos, porque hay cosas como estas que yo me pregunté la vida entera, cosas como estas que a mí no me encerraban, y yo decía, pero es que no somos producto del azar. Hay cosas que no funcionan. Cuando se canonizaron los libros bíblicos, una de las primeras cosas que se tomaron para saber qué libro era de inspiración divina y cuál no, una de las primeras cosas fueron que estuviera de acuerdo con la historia, que no se contradijera con lo que existió. Entonces no podía venir el mundo entero a decir, Julio César vivió en el año tal cosa, y venir la Biblia a decir que en los tiempos de Abraham estaba Julio César. Ya, un ejemplo que les doy. Entonces, fue una de las cosas que se tomaron. Entonces, la Biblia no puede estar la vida entera fajada contra, hay cosas que están. Hay cosas que no tienen explicación, pero hay cosas que están ahí. Por eso es la importancia de nosotros buscar este tipo de cosas. Ahora, vamos a continuar un poquito, porque si no aquí estuviéramos toda la noche. Génesis capítulo 2, verso 1, como leía a él ahorita, habla en el principio, así fueron acabados los cielos y la tierra con todos los ejércitos de ellos. Ahora, a partir del miércoles que viene vamos a tratar un poquito lo que había en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué era lo que había en la tierra? ¿Por qué cuando viene Dios y pone al hombre en el jardín del Edén, lo pone en un jardín amurallado que había fuera de las murallas, que lo tenía que proteger de lo que había en el exterior? Lo veremos después lo que había en la tierra. Hoy vamos a conversar un poquito qué fue lo que Dios creó, el ejército, las huestes celestiales. ¿Qué fue lo que Dios creó en los cielos? Muy bien. Entonces, antes de la fundación del cosmos, vamos a hablar un poquito de Génesis 0. Lo que hubo antes de la creación de la tierra. Yo quiero que podamos anotar los textos e ir a algunos de estos textos para que podamos entenderlo aún mejor. Juan capítulo 6, verso 41 al 45. Juan 6, 41 al 45. Dice la palabra de Dios. Y murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Y Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Verso 44 y 45. Ninguno puede venir a mí. A ver, vamos a empezar por ahí. Nadie puede ir a Jesús. Nadie puede acercarse a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces él es el vínculo
para llegar al Padre. Él es el camino, la ruta para llegar al Padre. Pero para llegar a esa ruta, nadie puede ir a mí si el Padre que me envió no lo trae a la ruta. Y yo lo resucitaré en el día postrero. A esos que mi Padre trae a mí, yo los voy a resucitar el día postrero. Porque escrito está en los profetas, ¿dónde? Isaías 54. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Isaías 54. Ahora mismo no tengo la Eastwood abierta aquí para decirte el verso exacto. Ahorita te lo cuento. Dice exacto esto. Todos los que fueron enseñados por Dios, así que todos seremos enseñados por Dios, dice el verso. Luego lo buscamos bien. Muy bien. Escuchen para acá. Esto ha sido algo bastante complejo y tenemos que ir poquito a poco desarrollándolo. Pero la Biblia dice, y la Biblia nos enseña el hecho de que, repito una vez más, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Muchos vivimos en vidas de esclavitud, en vidas de problemas, en vidas de pecado. Y la manera que Dios ha escogido para que rompamos eso que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará verdaderamente libre. Entonces lo que nosotros conocemos como libertad a veces no es lo que Dios conoce como libertad. El Hijo es el único que nos hace verdaderamente libre, nos da una libertad verdadera, algo que perdura. Ahora, lo importante acá es ver que dice, para yo encontrar esa verdad que me va a llevar a la vida, tengo que caminar ese camino. Pero para yo encontrar el camino, es el Padre el que te trae al camino. Por lo tanto, todos los que fueron enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ese viene a mí. Es sumamente importante que podamos desarrollar esto para cuando hablemos de predestinación y preordenación. Por el hecho de que dice acá que todos aquellos que escucharon del Padre, ¿cuándo escucharon del Padre? Cuando escuchamos y aprendimos, porque no solo es escuchar, sino también aprender. Muchos acá, Dios no es del grupo que está hoy aquí, pero muchos a veces escuchan pero no aprenden. Por eso yo siempre digo, la palabra del Señor declara ser hacedores, porque oír cualquiera oye, pero si lo que hacemos acá no se convierte en transformación para nuestras vidas, es vano conocimiento. Y vano conocimiento, mire, las universidades están llenas de conocimiento, las bibliotecas están llenas de conocimiento, internet está lleno de bueno y malo conocimiento. El conocimiento no nos va a llevar a ningún lugar, nos aporta, pero no va a haber transformación. Si no hay transformación en nuestras vidas, la palabra no hizo el efecto por el cual se envió. Por lo tanto, dice acá, el que oyó y aprendió de él, ese viene a mí. Entonces, quiere decir que hubo muchos que oyeron del Padre, pero que no todos aprendieron. Porque aquí Jesucristo está dando la diferencia, diciendo los que oyeron, pero aquellos que aprendieron, esos van a venir a mí porque el Padre los va a traer. Por lo tanto, escuchaba a algunos que me decían una vez, sí, pastor, pero una de las principales reglas de la hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? La ciencia que se estudia a la interpretación y la correcta interpretación de la Biblia. Es importante eso, la interpretación, pero la correcta interpretación de la Biblia. Ahora, me decía, pastor, una de las principales reglas de la hermenéutica es que de un texto no se puede sacar doctrina. ¿Es cierto? Así que vamos a otros. Vamos a otros. Pero esto, lo que me comienza a darme una pequeña luz de decirme, Jesucristo dice, ustedes saben que yo soy el camino, ¿verdad? Yo los voy a llevar al Padre. Porque los mismos discípulos decían, maestro, enséñanos al Padre. ¿Saben que yo los voy a llevar al Padre? Ahora, para que lleguen a mí, primeramente, tienen que haber escuchado del Padre y aprendido de Él. ¿Cuándo? A lo que estaba hablando Jesús, incluso nosotros, ¿cuándo habían oído y aprendido del Padre? Para ahora venir a Jesús.
Vamos a ir desarrollándolo. Bien, chiringuito. Muy bien, por eso vamos a ir desarrollándolo. Sí, perfecto, por eso vamos a ir desarrollándolo. Pero podemos verlo de dos ángulos. Ese es el primer ángulo. El segundo ángulo me dice que fuimos espíritus que escuchamos y que aprendimos. Pero vamos a otros textos. No puedo ir a esa ahora. Creo que cambié de... No lo actualicé aquí. Lo actualicé en el tablet, no aquí. Muy bien. Búscalo ustedes. Y me lo lee alguien. Job capítulo 38 que leímos el miércoles pasado. Job capítulo 38 verso 20. Vamos, es 21, pero vamos a leer desde el 20. Amén. Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. No, comienza el 19, porque es que ahí está dándole toda la descripción. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Para qué las llevas a sus límites y entiendes las sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Es decir, veíamos el miércoles pasado un poco sobre Job y veíamos que Job, el mismo Dios, presume de Job. Llega el diablo y viene Dios y le dice, ¿te has dado cuenta de mi siervo Job, que no hay ninguno como otro en la tierra? El diablo que no se queda callado nunca, que no pierde nada. Dice, bueno, sí, claro, imagínate. El problema es que si le has dado de todo, lo has prosperado, lo has bendecido, lo has multiplicado, ¿cómo no te va a servir? Pero dámelo. Deja que lo toque y verás que va a blasfemar tu nombre. Y Dios le dice, perfecto, tómalo. Es solo una cosa, no le tomes la vida. No le toques la vida. Todo lo demás no hay problema. Ustedes saben todo lo que pasa. Job llega al punto que lo perdió todo. Perdió su familia. La única que le quedó fue la esposa, y la esposa le dijo, mejor maldice a Dios y muérete. con esos amigos, ¿para qué enemigos? Mire, vienen los amigos, y los amigos, así que cuando ya no tenía ninguna salida, se vuelve a Dios y le dice, ¿por qué? ¿Por qué haces todo esto? Sí, yo era tan bueno, yo era tan negado, yo iba a todo lo oculto, yo ofrendaba, yo diezmaba, yo leía la Biblia por la mañana, yo oraba con mis hijos para la escuela. Yo decía, ¿tú eso? ¿Por qué me pasa a mí esto? Y viene Dios a responder y le dice, a ver, cíñete, apriétate el cinto y vamos a hablar como hombre. ¿Dónde estabas tú cuando yo comencé a crear la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse límites a la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse los abismos? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el límite a las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando puse las estrellas? Y empieza a decir todo lo que había hecho Dios. ¿Dónde estabas tú? Verso 21 dice, tú deberías saberlo, porque ya tú estabas allí. Y largo eran tus días. No afirma, eso no Es prueba como de la una exclamación. Es como una exclamación. Pero es que Bob sí estaba afirmando. Porque no estaba haciendo esa práctica conmigo. Yo le estaba diciendo. Yo sí le estaba yo estaba hablando. No, yo le estaba hablando. Ahí no se ha quedado callado. Pero yo las hacer de preguntas retóricas. Él le va a decir dónde estaba. Y entonces, ese versículo dice. Sí, porque claro, ya existía y muchos son los Sí. Exactamente. Sí, el texto, ese es uno de los textos más estudiados del mundo, ese texto, porque habla de cuestiones muy complejas, muy complejas. Ahora,
Lo cierto es que, como todas las cosas, te repito, hay dos ángulos aquí que podemos ver. Aún los eruditos no se ponen de acuerdo porque no pueden ponerse de acuerdo. No hay forma de que sepamos. No se ponen de acuerdo si es retórico o no. Es una de las cosas que estudiamos. Muchos afirman que todas las preguntas que está haciendo Dios son preguntas donde le viene con un poco de sarcasmo a decir, sí, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera lo haces? ¿Ya? Ahora, muchos otros logran decir que por las afirmaciones que Dios dice en el momento en el cual está tratando de mostrar el camino a Job y en el cual le está tratando, este texto lo que está es respondiendo, es Dios respondiendo y respondiendo toda la queja de Job. Yo creo que la emoción, pero es que le está haciendo como una doble pregunta para él. Sí, pero el problema es que puede sonar sarcástico. ¿Por qué? Porque por la forma en que hace las preguntas. Ahora, lo cierto es que esta respuesta de Dios viene como consecuencia de las quejas de Job. Entonces, muchos pudiéramos interpretar el hecho de que sarcásticamente le estaba respondiendo para decirle a Job, yo soy Dios. Yo soy Dios. Así que no te quejes mucho. ¿Ya? Ahora, muchos otros lo ven desde la parte, y repito, un texto no hace doctrina. Vamos a ir viendo diferentes. Ahora, lo cierto es que Dios acá está hablando y le está dando, aunque muchos lo pudieran ver de una manera hasta sarcástica con él, le está respondiendo como consecuencia de sus quejas y como consecuencia del trato de Dios con Job. Esto es capítulo 38. Como consecuencia del trato de Dios con Job, viene la transformación en la mente y en el corazón de Job. De oído te había oído, ahora te veo, ahora te veo. Entonces, vamos a ponernos a pensar en un instante, por un instante. Job lo había, por eso empecé diciendo eso, Job lo había perdido ¿qué? Todo. Lo había perdido Job. Esto también se perdió. Job lo había perdido absolutamente todo. Y en el proceso en que lo había perdido todo, encima recibe ironías y sarcasmos de todo el que tenía alrededor. De sus amigos, de su mujer, de todo el que tenía alrededor. ¿Ya? Y este momento es el momento en el cual ya Dios va a restaurar a Job. Se acabó el libro de Job, se acabó toda la prueba de Job. Ahora te voy a restaurar. Ahora te voy a demostrar el proceso por el cual has hecho todo esto. Y comienza el cambio de transformación en Job. Entonces, claramente, eso es lo lindo y lo hermoso de la hermenéutica. El tema interpretativo. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que en la Biblia muchas veces vamos a decir es sentido figurado, muchas veces muchos otros van a decir es literal, muchos otros decir se aplicaba a aquella época. Pero aún así, de todas formas, es una declaración que hizo Dios, y Dios no miente ni es hijo de hombre que se arrepiente. Eso, si Él lo declaró, sea sarcasmo, no es una verdad. Exacto. Y si Dios lo dice, es una verdad, porque Él no dice mentiras ni tiene sombra de oración. Tú estuviste, o despiértate, pero Él dijo, tú estuviste. Es que yo sarcásticamente. Sí, él lo exclama, porque todo es pregunta, pero Él se responde, no, tú estuviste, porque es una exclamación. Casi todo lo que se habla ahí, tiene al final el signo de interrogación, como que es una pregunta, pero eso no es una interrogación, eso es una pregunta. Él ahí está diciendo, tú lo sabes. Es como que eso lo dijo ni como que, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y por consecuencia, los lenguajes retóricos es acá. Pero no, es la retórica, pero ninguna es mentira. Porque, por ejemplo, Hay otro versículo que habla de la misma. sí, pero a lo que yo me refiero es que podrá ser retórico, pero con verdad. Entonces, cuando yo creé los cielos, es decir, en contra del concepto del libro de Job. ¿por qué? Dios empieza hablando a Job.
Si fuese una persona, ¿me entiendes?, con falta, al principio no diría que era un hombre recto delante de su amigo. Satanás viene y dice, mira, es bueno y todas esas cosas en recto porque te estaban diciendo. Como le sale la asumida. Pasa el tiempo, es lo que es todo, los hijos, la riqueza, toda la piel, completo. Ve a los 3 amigos para consolarlo. No le hablan por 3 días por el dolor que él tenía. Hasta que él nació, papá, no se empezó a quejar. Desde el día que nació, los amigos no le empezaron a hablar. ¿Y cuál es el punto de vista? Pues según el contexto de aún más, todo viene desde Deuteronomio. Las bendiciones, las maldiciones. Si haces lo recto y eres obediente a Dios, Dios te bendice con salud, con riqueza, y si desobedieces, Dios te mata hasta las plagas de Egipto. Bajo los ojos de los amigos, a un Job dice, como él mismo decía, Dios justo no hay ninguno, y algo tú habrás hecho de que está pasando por tus calamidades. Ahora, eso es sumamente importante. Mira qué bueno está eso que estás diciendo. ¿Por qué es sumamente importante? Porque el libro de los Deuteronomios se escribió, ¿quién lo escribió? Vamos a empezar por ahí. ¿Para quiénes? Job, aunque su libro está mucho después de Deuteronomio, Job no te voy a decir coterráneo, pero te voy a decir que es contemporáneo, es la palabra, es contemporáneo con Abraham, es de las generaciones contemporáneo de Abraham, no es que sea descendiente de Abraham, estoy diciendo que es contemporáneo, de la época de Abraham. No existía la nación de Israel, ya, entonces, por ahí no tenían ni idea de bendiciones y maldiciones, por lo menos no de la ley de Dios, no tenían ni ideas. Ahora, la Biblia no se contradice en sí misma. Todos los hombres somos pecadores. ¿Y por qué Dios le dice que es perfecto? ¿Por qué Dios le dice a David que era un hombre conforme a su corazón? ¿Por qué Dios le dice a Moisés que no había un hombre tan manso sobre la tierra? ¿Por qué Dios le dice a Abraham que era su propio amigo? Aun cuando eran personas que habían cometido errores y cuando habían fracasado y cuando habían hecho todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dice la misma Biblia que Job se levantaba todos los días y aún pedía perdón por sus hijos, por el pecado de sus hijos. Entonces, claro que era un hombre perfecto, que hacía todo lo posible por agradar a Dios. En la Biblia, todo lo que vamos a ver delante de las afirmaciones de Dios es conforme al corazón de la gente. Pero pecadores somos todos, errores cometemos todos. No, ¿por qué? Porque no, mira, es que Dios sí tenía un alto concepto de Job. Ya, Dios tenía un alto concepto de Job. Entonces, bueno, los amigos estaban buscando la quinta parte de casa. Job, tú hiciste algo, eso no es producto, es un hecho, que cualquiera que peca, yo lo castigo. No he sido pecado, más bien, me ha ayudado a la viuda, he hecho pacto con mi son para no mirar a la muchachita, y esto. Job tenía esa contienda contra Dios porque él decía, Dios es injusto y tanto castiga al justo como al impío por igual. Pasa el tiempo, Job al final da su último extremio, donde yo llegaba, los hombres separados, los separados, todas esas cosas. Al final de eso, los amigos no tuvieron más nada que decir, se quedaron para allá. Pero hubo entonces un jovencito que estaba en contra de Job y en contra de sus amigos. Dice, en lo que yo estaba con su drama, yo estaba mirando todo el cuadro. Al final Job, y tú eres tan bueno como tú dices, ¿tú me entiendes? Los amigos tampoco están correctos. Para juzgarte. Porque prácticamente tú no sabes el propósito por lo que estás pasando. Tú no puedes echarle la culpa ni merecerte para ti bendición por hacer lo bueno. Y por tu maldad, recibes la condenación por la que estás recibiendo. Después de eso, es cuando empieza el cuestionario de Dios. Para confirmar lo que dice el muchachito, ¿tú me entiendes? De que yo soy Dios. Y tú no tienes que ver por la situación por la que estás pasando. Al final, Job supo por qué lo que estaba pasando, los amigos supieron. Porque todo era el contexto de cómo empezó el libro de Job.
una prueba, o sea, para dar a entender a Satanás de que Job era recto. Exactamente, por eso el libro de Job, su contexto completo no es retórico. Solamente esos capítulos. ¿Me entiendes? Solo ahí, no su contexto, es decir, no se contrapone, el que pueda ser literal, no se contrapone con esto, ni tampoco se contrapone que Dios le haya hecho toda la serie de preguntas de todo esto, ¿me entiendes? No se contrapone con que era confirmación de lo que le había dicho el joven, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque te voy a demostrar que yo soy Dios. Entonces, ya te digo, es una cuestión interpretativa. Yo no lo veo sarcástico, porque al contrario, estoy corroborando lo que te dijeron. Yo soy Dios y te voy a demostrar porque soy Dios, y te voy a demostrar que soy Dios porque no solo creé, es que tuve detalles de más mínimos, le puse límites, puse espacios, puse el ancho de la tierra, y no solo creé la tierra, Dios le entra en niveles de detalles del proceso creacional, ¿me entiendes? Entonces puse las aguas en su sitio, le puse abismo, crea todo, ¿me entiendes? Entonces, literalmente le está diciendo el proceso que llevó, ¿me entiendes? Entonces, esto no se contrapone al hecho de que él haya sufrido todo lo que sufrió y que haya incluso pasado lo que pasó con sus amigos. Al contrario, lo veo más afirmativo aún, ¿me entiendes? Claro, él no sabía por qué había pasado todo. ¿De dónde venía la historia con Satanás en el cielo? Eso no lo sabía Job, eso él no lo sabía. Por eso, Job, tú no tienes que saber los detalles. Tú no tienes que saber lo que tú estás pasando. Bástate mi gracia. Bástate quién soy yo. ¿Ya? Ahora, todo esto lo que nos da a nosotros es un poco de luz, un poco de contexto, de que Dios creó no solo en la tierra, sino que diseñó un cosmos que lo habitó, que le puso. Porque de inicio muchos dicen, no, pero los extraterrestres, yo no voy a traer extraterrestres, eso no se trata de esto. Pero la Biblia me dice que fuera de la tierra, creó ángeles. Así que si de hecho extraterrestres fuera de la tierra, los ángeles son extraterrestres, ya están fuera de la tierra, ya empezando por ahí. Ahora, yo no estoy hablando de Haití ni nada de estas cosas. Lo que estoy hablando es el hecho de que Dios hizo creaciones, y Génesis 2.1 veíamos que Dios terminó la creación de todos los ejércitos de los cielos y de la tierra. Entonces hay cosas allá, hay cosas mucho más allá que pudiéramos ver. Ahora, Pero que a lo mejor en lo que él tiene la duda, porque él dice que había nacido. Lo que dice literalmente que lo parió su mamá, que nació en ese momento, no creo que es lo que esté diciendo ahí que Dios hizo. En esa parte donde dice, tú sabes, pues entonces ya habían nacido, sino que quizá, bueno, dice que ya, lo que tú estabas hablando antes, que Jesús decía, lo que viene a mí es porque ya el Padre los envió, porque ya el Padre le habló. Entonces, en espíritu ya había nacido. Sí, claro, en carne no. En carne no. A lo mejor eso es lo que él está, porque ahí dice, de lo que estamos hablando es de eso, que ya había nacido pero en espíritu. No es que él no tiene eso, no es que eso Eso le puede gustar a la gente aparte de gato, que se puede Sí, pero es que, como quiera, todas las preguntas que también él estaba haciendo, no había forma de que Job las supiera. Porque le está hablando de cosas de antes de Job, la creación, cómo hice, cómo era. Es cierto, ¿cómo tú lo vas a saber? Es decir, por eso lo que está preguntando, pero le está dando una verdad, porque él creó todo. No se ¿Cómo te lo puedes saber, papá? Si no sabía porque ya había nacido. Pero el video, No, él lo está cuestionando. Dios está cuestionando a Job. Él lo está cuestionando. De hecho, lo está cuestionando de frente. ¿Ya? Ahora, mira, nosotros no podemos especular en lo que la Biblia nos dice. Ya todo lo que sea fuera de la Biblia es especulación. Por eso siempre voy a aclarar la parte que se dice, la teoría, no es lo mismo a que dice la Biblia. ¿Ya? Es lo mismo. Ahora, ¿por qué presentamos estos textos? Por el hecho de que todos estos textos nos van llevando de que hay algo allá. Hay algo allá. Ahora, ¿cómo fue? ¿De qué manera él podía presenciar todo esto? Solo si hubiera sido espíritu.
Hay otros textos, y vamos a buscar más adelante, hay otros textos que dice que Dios es el Dios de ¿qué? De los espíritus. Es Padre de espíritus. Entonces, si es Padre de espíritu, es porque salieron de los espíritus. Cuando vayamos a morir, dice la Biblia, y regresaremos al Padre, nuestros espíritus regresarán al Padre, el cual lo dio. Entonces somos espíritus con alma y cuerpo. Entonces, son diferentes textos que me van diciendo, la única manera es que yo hubiera sido espíritu para que él viera este tipo de cosas, no carne. Ahora, Jesús le está diciendo, pero ustedes ya escucharon y aprendieron del Padre, ya ustedes escucharon de él, y por consecuencia que escucharon de él y aprendieron de él, vienen a mí. Y cuando veamos un poquito de predestinación, veremos el tema de que yo no escogí a Dios, me escogió él a mí. Lo dice literal la Biblia. Ahora, ¿que hay libre albedrío? Claro que hay libre albedrío. Hay cosas que nos tocan a nosotros decidirlas y hay cosas que no nos tocan a nosotros decidirlas. Ya entraremos allá, vamos a buscar toda la base bíblica. Pero todo esto nos va dando de que en el proceso creacional, antes del tomo tierra, antes del proyecto tierra, había todo un cosmos, toda una galaxia diseñada. Todavía los científicos no se ponen de acuerdo. En los últimos ensayos de la NASA dicen que aproximadamente existen 30 millones de galaxias. 30 millones de galaxias como la nuestra. De hecho, los grandes telescopios tratan de datar, de medir nuestra galaxia, solo nuestra galaxia, medirla, y siempre que la mide le da un tamaño diferente. No es tan relevante, sí, no pregunta, porque esto para mí es nuevo de otras personas. Y entonces, si sabemos ya que entonces, como creo que le dice el Señor Apocalipsis, que todos sabemos, que como que Abraham fue como que, Adán es como que el padre de, como que el pecado de la muerte, y habla de Jesucristo, que el padre de, o sea, de la vida, como que darle salvación para nosotros. Entonces yo digo, bueno, si hay dos creaciones, entonces Dios escogió a Adán para de ahí sacar la descendencia de Jesús, porque si hay dos creaciones, entonces, como por ejemplo, dice que como que Adán es el padre de todo, o sea, como cuando dice que Eva es la madre de los vivientes. Exactamente, del mundo entero, entonces no estamos hablando de otra creación también grande. Pero lo que hablamos de la otra creación vimos la separación de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 2. Es decir, algo pasó, y ahí son cosas especulativas. Algo pasó. ¿Qué ves el algo? Algo. Algo pasó en la generación, en la creación preadámica. Algo pasó. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ahí pudieron haber muchas cosas que ocurrieron. De hecho, los científicos dicen que ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? Con un meteorito. Ezequiel dice que el dragón fue echado a la tierra como un rayo con las terceras partes de los ángeles del cielo. Entonces, pero son especulaciones, no quiere decir que sea lo mismo. Ahora, ¿qué pasó de esa creación que Dios vuelve a retocar la tierra y comienza otro plan? No es la palabra otro plan, comienza la restauración de eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se rompe la tierra cuando pegó a la... Ya eso es especulación. No vamos a especular donde la Biblia no dice. Lo que digo es el hecho de que por eso es que los científicos no encuentran el lazo que une la creación esta con esta creación. Es algo que no pueden encontrar. Todos estos hombres, todas estas generaciones que hubieron, todas estas cosas, no la pueden. No hay manera que ellos puedan encontrarle qué pasó en el proceso, como ellos llaman, evolutivo, que hoy es el ser humano como somos, que se parecen, pero no son iguales. Que nos parecemos, pero no somos iguales. Ahora, vamos a ir a un texto sumamente importante. Salmo 90. El Génesis, ¿quién lo escribió? Entonces el hombre que tuvo la revelación del inicio del tiempo
fue Moisés. El que escribió Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 fue Moisés. Salmo 90, Salmo de Moisés. No todos los salmos son de David. Porque no todos los salmos, hay muchos salmos de diferentes escritores. La mayoría son de David. No, los salmos son como cánticos. Lo que la mayoría son de David, por eso en los encabezados tú dices, Salmo de David, Salmo de Ahab, Salmo de no sé quién, Salmo. Estamos viendo diferentes textos que nos van dando una luz de que obviamente tenía que haber algo. Ahora, Salmo capítulo 90, verso 1. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Otras versiones, este verso 2, otras versiones dicen, la Biblia Kadosh, por ejemplo, que siempre me gusta estos Antiguos Testamentos ir a la Kadosh, porque es la más directa de los textos judaicos. La Kadosh dice, antes que las montañas nacieran, antes de que formaras la tierra y el mundo, de la eternidad pasada a la eternidad futura, tú eres Elohim, dice la Kadosh. Entonces, oye, este salmo dice la alabanza, oración de Moisés, el varón de Dios. El mismo varón que había escrito el Génesis. El que tuvo la revelación, como Juan tuvo la revelación del fin de los tiempos, el que tuvo la revelación del inicio de los tiempos. Y le dice, este hombre viene y escribe en su oración, le dice, Señor, le está hablando directamente a Dios. Señor, tú no has sido mi refugio, tú nos has sido a nosotros refugio de generación en generación. ¿Cuándo fuiste refugio para nosotros de generación en generación? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Leíamos en la Kadosh, desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Es decir, tú fuiste ya mi refugio y el de nosotros de generación en generación antes que formases la tierra, el mundo. ¿Por qué? Dice que hubo generaciones. Generaciones. Tú fuiste mi refugio en generaciones, diferentes tipos de generaciones. Y de una generación a otra tú fuiste mi refugio y fuiste mi refugio antes. Porque que Dios haya sido el refugio de Moisés, más que comprobado. Que Dios lo haya guardado en las guerras, más que comprobado. Que Dios lo haya guardado durante el desierto, más que comprobado. Ahora, él le está diciendo, pero estoy aclarándote, que fuiste mi refugio antes de que las montañas nacieran y antes de que formaras la tierra y el mundo. ¿Por qué? Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Yo quiero ver cómo se los pongo. Dame tomar el tono. Miren para acá. Me han preguntado miles de veces, antes que la tierra existiera, ¿qué Dios creó? No, la creación angélica, los ángeles. Ok, antes de la creación angélica, ¿qué había? ¿Estaba Dios? ¿Sí? Estaba Dios, con Dios la Trinidad. Ahora,
¿Ok? Antes del verbo. Mira, se lo voy a visualizar de esta manera. ¿Él es el qué? El primero de toda la creación. Ok, mire. Y entonces, Ahora voy para allá. ¿Por qué? Porque nuestra mente creada, no hay forma de uno imaginar que haya algo que no sea creado. Entonces, Dios, dice la Biblia, que Él era desde el principio. Él es lo único no creado. Él existe, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él comienza, Él es desde el principio. Por lo tanto, viene Dios y Dios va a comenzar a crear, a comenzar sus creaciones. Y para comenzar Dios sus creaciones, dice la Biblia que lo que ocurre es un texto que viene 454, una palabra que viene 454 veces en la Biblia, pero que lamentablemente ninguna traducción al español la tiene. Más de 47 traducciones en inglés la tienen, ninguna en español. Pero los hebreos sí los tienen. La palabra olam. Olam es lo que los gringos dicen el vanish point. Es el punto donde todo se desvanece. Es cuando vas atrás, hasta el inicio de todo. Donde ahí, olam. Y esto que no se quiere tirar para allá. No, vanish point. Y esto no me se quiere tirar para allá, para que ustedes lo vean. La palabra, sí. Esto me está... No, porque eso es como literalmente lo que sería, pero no tiene es que en el inglés español a veces lo literalmente no es lo mismo. Mira, vamos a ser realistas. Nuestras Biblias tienen serios problemas de traducción, sobre todo la más usada del mundo, Reina Valera del 60. Tiene serias cuestiones. Por eso, si quieres comparar un texto de la Reina Valera del 60, compáralo con la King James, la versión en inglés. Entonces, muy bien. El olam. Salmos 93, 2. Y esto qué lástima que no se quiere tirar para acá, chicos. En griego, olam. Y esto. O-L-A-M. Olam. En griego, ahí se van a acordar algunos de una canción. A lo mejor que yo soy más viejo que todos ustedes. Una canción que cantábamos nosotros, un himno de hace... En griego, el aión. ¿No? Aión Adonai, ¿no? Sí. Se traduce literalmente como el Eterno. Dios el Eterno. Ok. Es la traducción más literal, Dios el Eterno. Es uno de los nombres de Dios. Y exactamente es esto. Antes que hubiera todo, Dios, mira cómo los judíos traducen esto. Dios era todo. Él no vive en la creación. La creación vive en Él. Él es como Dios no tiene amor. Dios es amor. Es su esencia. Entonces, la creación vive en Él. Por lo tanto, Dios lo abarcaba todo. Todo lo que había era Dios. Y Dios, esta traducción es cuando se busca la palabra olam, cuando se busca directamente en los Strong, habla algo así, como que Él se contrajo en sí mismo. Es decir, como que cuando tú
tienes tu aliento, tú haces, y tú tratas de respirar, cuando tú haces así, se creó un vacío. Los judíos lo describen de esta manera. Dios se contrajo en sí mismo y en esa contracción creó un espacio. Y en ese espacio comenzó a crear. Y en ese espacio, Él lo que hace es, aquí no hay nada, y de aquí para acá, eternidad pasada. Él viene de la eternidad, y cuando viene de la eternidad, comienza el proceso creacional. ¿Para qué Dios crea? Para manifestar su amor, dice la Biblia, para compartir su amor. Entonces, lo que hace es que de la eternidad pasada, ¿qué límite tiene la eternidad? Eternidad. Y de la eternidad, Él crea el espacio en el que va a crear, valga la redundancia, y Él lo que hace es que se muestra sus creaciones. Y comienza el proceso creacional. Y en este vínculo, en esta parte, comienza todo el proceso creacional de todo lo que Dios va a hacer. Antes de este proceso creacional, de lo que Dios va a hacer, ¿qué hay? Eternidad. Dios en sí mismo estaba. Ahora, eso que habla la palabra de Dios, si quieren anotar por ahí, Olam se menciona en las escrituras hebreas 440 veces. Se menciona por primera vez la palabra Olam en Génesis capítulo 21, verso 33. Es la primera vez que se menciona la palabra Olam en la Biblia. Y es el momento en el cual Abraham llega al pozo del juramento, allí en Berseba, y le dice el nombre de Jehová: tú eres el Dios eterno. Sí. ¿Cómo? No, 21:33. Creo que se menciona también en el capítulo 3:24. Oh, sí, ya. Sí, se menciona 440 veces. Pero lo cierto es que cuando vamos a nuestras traducciones en español, dice Dios el Eterno. Pero en las traducciones, en sus textos originales, habla de esto. Lo que Abraham está diciendo aquí: tú eres el Eterno, tú eres desde que no había nada. Desde la eternidad eres tú. El allá, el que estaba donde no podemos llegar en nuestra mente. Allá estabas tú. Ahora, eso nos habla a nosotros. Salmos 93, 2 dice algo muy curioso también. Lástima que no se desconectó. Bueno, Salmo 93, 2 dice la palabra de Dios: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Dios, los ríos alzaron su sonido, etcétera, etcétera. En otras palabras, firme es tu trono desde entonces. Aquí nos vamos con el mismo problemita, pero vamos a las otras traducciones. Kadosh, tu trono fue establecido desde la ambigüedad. Tú has existido eternamente, dice la Biblia. La Jerusalén dice: tu trono está firme desde antaño, desde la eternidad existes tú. Tú existes desde la eternidad. Ahora, la Biblia del lenguaje sencillo dice: desde el principio tú eres el rey, tú siempre has existido. La Biblia de Salaamérica: tu trono está erigido desde siempre, pues tú eres Señor desde la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Antes del proceso creacional en la tierra, ya había ¿qué? Él era Señor. Señor. Ya era ¿qué? Rey. Ya tenía trono. Entonces había un reino. Para que haya reino, para que haya trono, para que sea Señor, para que sea rey, tiene que haber un reino. Desde la eternidad. Entonces hay un proceso mucho antes de que llegara a la tierra. Hay un proceso en el cual Dios estaba en su trono y Dios gobernaba y Dios era rey y Dios tenía trono y mandaba y era el Señor desde la eternidad.
Entonces estamos viendo que aunque muchos dicen hoy, hay vida después de la muerte, ahora ponemos otro al revés. ¿Hubo vida antes de la tierra? Es la otra palabra. Porque lo cierto es que hubo un reino. Lo cierto es que hubo ya creación. Lo cierto es que hubo cosmos. Y ahora vamos para las teorías. Hay teorías. No lo dice la Biblia. No salgan por ahí diciendo, el pastor se volvió loco. ¿De qué está fumando el pastor? Nada. Hay teorías incluso que dicen, es ilógico pensar que un Dios tan excelso en su creación haya creado miles de millones de galaxias para poblar la Tierra. Es que ni siquiera la galaxia nuestra, la Tierra. El centro de todo. Ahora, el centro de la redención es la Tierra. El centro de la adoración es la Tierra. El centro del plan es la Tierra. Pero, cuando estudian los científicos todos estos planetas, Mercurio, Marte, el otro, todos tienen atmósferas, todos tienen estas, pero muy diferentes. Algunos son volcanes continuos todo el tiempo, otros son no sé qué, otros son no sé cuánto, y están en procesos grandes. No creo que haya sido experimento. Yo me voy más por la hipótesis de qué pasó en la eternidad que esas tierras fueron juzgadas ya. Porque dice la Biblia que nuestra tierra va a dejar de existir por fuego. Y Él creará cielo nuevo y tierra nueva. De que algo pasó en otras creaciones en la eternidad. Esa es hipótesis. Ya ese tuvo su apocalipsis. Eso es hipótesis. Ahora, lo que nos importa a nosotros es lo que está en la Biblia. Ahora, lo que nos importa a nosotros es lo que está en la Biblia. Había un trono, había un reino, había cosas más allá. Ahora, encima de eso, Juan 17:5. El día que alguien te diga que Jesús no es Dios, búscale Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo. Antes que hubiese cualquier cosa, glorifícame en la gloria que yo tenía. Antes que hubiera mundo. Pero ¿por qué eso lo tiene otro trabajo? ¿Por qué eso lo tiene que pedir al mismo siendo? Soy yo. Glorifica. Si soy yo, ¿qué Pero él vino como hombre. Él vino aquí como hombre, no como Dios. Siendo Dios, pero tomó forma de hombre. So, tenía que actuar como hombre. Mira, Vivir como hombre. hay algo muy importante que la mejor manera que yo siempre lo he entendido yo, para mí, es de la siguiente manera, que mejor yo lo he entendido para mí. Jesucristo vivió en la tierra 33 años y algo. Ministerio, 3 años y medio. Fue todo lo que tuvo de ministerio. ¿Qué pasó con 27 años? No, en 30. ¿Qué pasó en 30 años? Lo que debería pasar en este tiempo. Muy simple. ¿Por qué él comienza el ministerio con los 30 años? Porque para los judíos no se podía ser rabino si no se llegaba a los 30 años. Por ejemplo, tú tenías toda la tribu de Leví, iban a ser sacerdotes todos. Desde que nacieron los estaban entrenando, pero hasta que no tenían los 30 años. ¿Por qué? Porque para ellos era considerado la edad de la madurez. Hasta ahí está en entrenamiento. Él, ¿eh? 30. Oh, yo pensé que era que la cuenta te faltaban. Yo. Es lo bueno pasar de 30. Bueno, lo cierto, su cultura. Y Jesús cumplió la ley. Y Jesús no podía llegar con 25 años porque no lo iban a escuchar. A él venía a escuchar, le decían, Rabí, maestro, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque aparte de sus enseñanzas y sus señales, te reconozco. Te reconozco. Pero no hay datos de su vida anterior. ¿No? Es que no le... Uno primero que si no lo de casa no escuchan nada. O sea, si no se hombre, tenía que pasar por un proceso de desarrollo de una vida como ser humano. No, y tenía que obedecer la ley. Tuvo que ser circuncidado, tuvo que ser presentado, tuvo que No es cumplir. como la tuvieron 18 años. Prácticamente muchas personas con... No,
obligar a casarse desde jóvenes. Desde bien jóvenes, que incluso que le ponían a llamar a que cosas de eso. No sé si es la mentira, pero bueno, pero te digo, no hay datos de subir anterior a... No hay datos. ¿Sabes por qué? Lo que no está escrito en la Biblia es porque Dios no quería que se escribiera. Porque no era tan vital. Lo importante que Él pone en la Biblia es, Jesús nació, con 12 años estaba en el templo ya dándole clase a los maestros. Te da pequeñas cosas a decirte. Él toda la vida estuvo bien. Toda la vida estuvo ¿en qué? En el templo. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Estuvo involucrado, estuvo aprendiendo, estuvo desarrollando. ¿Por qué? Porque no podía. No pecó. Dice que no conoce el pecado. Se vieron como hombres. Pero sin pecado, Y fue lo dice. fue tentado en todo y no pecó. Literalmente, y no pecó. Yo sé a dónde quiere llegar, el está diciendo que le está diciendo que no. Claro. Tener que ser puro para poder ser Imagínate que no vino ni el hijo de María. No. Yo sé a dónde quiere llegar, pero es decir, en aquellos tiempos se casaban las personas jóvenes, pero eran las mujeres las que casaban los jóvenes. Porque María tenía 15 años, pero José a lo mejor tenía 50. Pero él estaba destinado a una misión. ¿Cuál fue la misión de Pablo? Predicarle a los gentiles. Y Dios los separó para la misión. Entonces, había en el pueblo judío maestros de la ley que tenían y no se casaban. Entonces, es una cuestión de que estaban apartados. No tenía los deseos. Mira, sí. tener deseo no es pecado. Fue tentado en todo. Él tenía hambre cuando estaba en el desierto. Pecar es tan simple que tú con tu mente. Mira, te lo pongo mejor. Es tan simple que tú vas con una. Mira, escúchate, el deseo, mírame, escúchame para acá. El deseo. Si tú tienes el deseo, es Pablo, escúchame, Pablo, que no era Jesucristo. Pablo, digo, yo preferiría que se dedicaran a la oración y a la palabra como yo. Que tuvieran que rogar por tener don de continencia. Eso es don del cielo. De que eres hombre, no vas a ser homosexual, eres hombre, pero tú estás concentrado en tu misión. Ya, entonces, dice, pero el que no lo tenga, que se case para que no se queme. Entonces, el que no tenga el don del cielo para refrenar sus deseos, que mejor se case. No tiene el don de tu alma, no tiene que mirar. Entonces, ¿qué pasa? A una persona que no tiene el don de continencia, y yo sospecho que tú no lo tienes, entonces, en una persona que no lo tiene, uno no se lo imagina. ¿Ya? Claro, fíjate. Lo santo que es el Hijo del Espíritu Santo, que José vino a conocer a María después. Pero con los dones funciona siempre igual. Y no me quiero desviar del tema, porque ya es tarde. No podía casarse, no lo dejaba. Muy bien, ahora, esto, el ejemplo claro de lo que hizo Jesús, Filipenses 2:5, esto no lo sabemos de memoria. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Esa es la acción que hizo Jesús. Se despojó de su gloria y no estimó, tomando entonces forma de siervo y hecho semejante a los hombres. O sea, no es igual. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso él dice, a mí nadie me mató, yo entregué mi vida voluntariamente. A Jesús nadie lo mató. Esos predicadores contemporáneos de que quién crucificó a Jesucristo. Tú con tus pecados lo crucificaste. Jesucristo, voluntariamente, Él dijo, voy a pagar por ti. ¿Por qué? Porque el pago del pecado es la muerte, no había otro. No había otra forma de pagar. Ahora, déjenme andar rápido, porque si no, no vamos a terminar y ya son las 9:02. Hay que terminar ya. Me quedan 10 minutos. 10 minutos. Entonces se los voy a poner 2 pinturitas así, luego lo desarrollamos.
¿Qué había también antes de la tierra? Efesios 1, 3 y 5. Se lo leo yo, después lo busco. Capítulo 1, versos 3 y 5. Bendito es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en Cristo, según nos escogió de antemano en Él, desde antes del mundo fuera establecido, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él, y nos predestinó para el amor, para Él, con amor, y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Te lo repito y grábatelo bien. Él nos escogió de antemano en Él, nos escogió en Él, desde antes que el mundo fuera establecido, antes de la tierra nos escogió. Por eso nosotros no existíamos. ¿Cómo que nos escogió? Si no existía. ¿En la qué? En la omnisciencia del Señor. ¿Nos conoció? No. En la omnisciencia del Señor nos conoció. Conoció que Héctor se iba a ser Héctor, que fulano se iba a llamar fulano, en su conocimiento. ¿Verdad? Para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Y nos predestinó. ¿Qué significa predestinar? Prehecho. Te diseño para esto. Diseño celular para llamar por teléfono. El diseño para esto. Con amor, y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo. ¿Y por qué hizo esto? Según el beneplácito de su voluntad. Te lo digo en español, porque le dio la gana. Porque le dio la gana. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos escogió, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogiste antes que el mundo fuera establecido? A Jeremías te conocí antes que te formase en el vientre de tu madre y te di como profeta a las naciones. ¿Por qué, Señor? Por el beneplácito de mi voluntad. Eso suena elegante. Suena elegante, ¿eh? Entonces, cuando tu esposo no te deja ir a algún lado, tú dices, no me dejo ir por el beneplácito de su voluntad. Suena más bonito, suena más elegante. Porque no me plació. El beneplácito. Suena elegante, pero ahora, es decir, antes de la formación del mundo fuimos escogidos, lo dice la Biblia, fuimos escogidos y predestinados en Él para llevar buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios quiere. Ahora, está hablando todo lo que ocurrió antes de tiempo tierra. Primera de Pedro 1, 18, 20. Esto es el Cordero, sabiendo, Primera de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ustedes fueron rescatados, fuimos rescatados ¿de qué? De nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Lo cogimos como herencia, una vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro y plata, es decir, no fuiste rescatados con nada corruptible, ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, destinado el cordero para morir por nosotros antes de la fundación del mundo. Pero si los hombres no habían pecado, ¿por qué el cordero estaba destinado antes de la fundación del mundo? Por la beneplácito del cielo. Él sabía lo que iba a pasar. Por la omnisciencia. ¿Qué pasó en el cielo antes de la tierra? Veremos. Ahora, ya destinado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Cordero. Ahora, el libro del... Ay, esto es... Ay, que no me da tiempo. Entrar aquí. El libro de la vida. Se borra del libro de la vida. Me van a borrar del libro de la Biblia si peco. Sí, porque hay una goma y un lápiz. Te borras, te escribo los 2 días, te borras. Nada más le voy a poner 2 textos. Luego lo vamos a desarrollar. 2 textos nada más le voy a poner. El libro del Padre.
Éxodo 32, 31. ¿Dónde dice eso de borrar el libro de la Biblia? Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, pero que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Si vas a quitar a este pueblo, quítame a mí primero. Y Jehová le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este es el que voy a quitar de mi libro. Al que pecare contra mí, a este lo voy a quitar de mi libro. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Le hablé del principio de la Biblia, voy para el final. ¿Le adoraron a quién? A la bestia. A la bestia. Al anticristo. Le adoraron todos los moradores de la tierra, excepto aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, le adoraron a la bestia todos, excepto los que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el que fue inmolado desde el principio del mundo. Se dio por muerte con nosotros antes del principio del mundo. Entonces hay dos libros, el libro del Padre y el libro del Hijo. Dice Jehová que de su libro te va a borrar. Pero en el Antiguo Testamento, Jehová se manifiesta directamente como el Padre, el que juzga. ¿Ya? Jesucristo viene en el Nuevo Testamento a redimirnos con su sangre. Él viene a pagar por nosotros, aunque es el mismo. Pero Él viene a morir. ¿Qué? Eso entonces concorda, ¿no? Con yo pensando, bueno, nosotros tenemos planes de salvación en aquellos tiempos, que era la ley, que no había todavía, ¿sabes? No había, obviamente, no había nacido Jesús, entonces digo, ¿qué pasó con toda esa gente que se murieron? Tú sabes, la no entiendes, ¿no? Como que la que yo... Sí, está buena la pregunta. Cuando se basaba bajo la ley, Exactamente. Porque el que no murió, porque vino Jesucristo para perdonarnos. Lo que pasó antes de todo esto. Que usted me hace cada pregunta que no me da tiempo a responderle. Porque ya él quiere perdonar lo que pasó y lo que pasará. Porque él A ver, lo que hacía Israel para mí tiene mucho más mérito que lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Se lo voy a poner en una explicación contable. Contabilidad. Yo voy a comprar este pomo de agua. Y cuando voy a comprar este pomo de agua, pero no tengo el dinero para pagar. Entonces, estos son cuentas por pagar. Me lo llevo y lo pago después. Pero hay otros que vienen y dicen, te lo pago para cuando haya agua. Entonces lo pagaron por adelantado. Entonces cuando llegó el agua, no, ya yo pagué por él, me lo llevo. ¿Vieron la diferencia? Así pasó con él. Venía el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Decía que traían el cordero inmolado sin mancha, sin arruga, y lo traían como sacrificio. ¿Para qué? Para tapar. Dice que lo que hacía era cubrir el pecado. No decía que limpiaba el pecado. Dice la ley que cubría las manchas y los pecados. Entonces, lo que ellos hicieron fue, yo sé, acuérdate que Israel ha estado esperando a su Mesías desde los profetas. Estaba esperando a su Mesías libertador. Lo que ellos hacían era, venían con el cordero, pero yo sé que un día vendrá el cordero que pagará esto. Es una cuenta por pagar. Yo ahora estoy haciendo mi acción, pero ¿qué es lo que importa aquí? El corazón. Ellos venían a decir, es un cordero físico, pero lo escojo sin mancha, sin esto, porque esa sangre, como pasó en Pascua, esa sangre va a pasar por alto la muerte de mí. Esa sangre va a ser significado del sacrificio. Y todo esto fue imagen de lo que pasó en el Nuevo Testamento. Llegó, dice, y ahora llegó el Cordero. El que fue dado por ustedes, por sus pecados ante la fundación del mundo. Ahora este es el Cordero.
¿cómo lo presentó Juan el Bautista? No lo presentó como Jesús el Mesías. Juan el Bautista lo presentó, este es el Cordero del mundo. Acuérdense que Juan el Bautista a lo que vino fue a preparar el camino del Mesías. Fue a lo que vino Juan el Bautista. Ya un día hablaremos de eso. Porque Juan el Bautista terminó como terminó. Pero bueno, el hecho es que su función existencial era preparar el camino al Mesías. Era su función existencial. Y cuando Juan el Bautista lo presenta, Juan el Bautista lo que dice, este es el que yo estaba hablando. Este es el Cordero del mundo que quita los pecados. Este, ya se los acabo de enseñar, se acabó de enseñar. Este es el Cordero. Entonces ahora viene Israel y dice, acuérdense que desde ese día, por supuesto, días después que pasa todo esto, dos de los principales discípulos que tenía Jesús habían sido discípulos de Juan el Bautista. Pedro y Jacobo el hermano. Entonces miren, lo que pasa, Andrés y Simón, sigo yo con Jacobo y Jacobo era el hermano Juan. Andrés y Simón, Pedro. Entonces ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando ven la manifestación del verbo y viene el mismo maestro de ellos a decirle, este es el Cordero del mundo. No, nos vamos con él. Nos vamos con él. ¿Ya? Y lo siguieron desde ese día. ¿Quién? Nada más y nada menos que Pedro y Andrés. Y de Andrés se habla poco en la Biblia. He predicado algunas veces de Andrés. De Andrés se habla poco en la Biblia. Pero Andrés de todo era uno de los más inteligentes. Lo que trataba, la función de él dentro del grupo era de otras cuestiones. Nada más se lo pongo así, él fue el que buscó al que tenía los panes y los peces. Los demás estaban protestando, Señor, que no sé qué, le estaba buscando soluciones. Entonces, Pedro y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces, eso es lo que pasó. Ahora viene esta gente y dice, este es el que esperaron nuestros padres. Este es el que un día se profetizó que iba a venir a pagar por nuestros pecados. Por eso entra Jesucristo antes de morir en Jerusalén y dice, Jerusalén, no te diste cuenta de tu visitación. No te diste cuenta del momento que es. Pero un día regresaré y entonces me verás. Y ahí es cuando llega el Armagedón. Muy bien, entonces, no puedo meterme ahí porque ustedes me preguntan cosas, tengo que terminar en el Apocalipsis y brincar para... Pero, lo cierto es que voy a terminar con la más complicada de todo. La protocreación. Lo que hubo antes de todo. Lo primero de todo. Proverbios 8:22. Y eso se lo estudian en la casa. Proverbios 8:22 al 31. Anoten la cita y se los voy a leer. Proverbios 8:22 al 31. Y este sí causa todo tipo de conflictos. Y yo no me quiero meter en esos conflictos. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Jehová me hizo, bueno, yo estoy leyendo aquí la Kadosh. Yahweh me hizo como en el principio de su senda, la primera de las obras antiguas. Escuchen bien, vamos por paso. Él me hizo en el principio de todo, la primera de todas sus obras. Yo fui establecida antes que el mundo, antes del comienzo, antes que los principios de la tierra. Cuando yo fui criada, no había profundidades en los océanos, ninguna fuente que fluyera agua. Yo fui engendrada antes que las colinas, antes que las montañas se establecieran en su lugar. Él aún no había hecho la tierra, los campos, ni aún los primeros granos de polvo de la tierra. Cuando Él estableció los cielos, yo estaba allí con Él. Cuando Él trazaba el círculo de los horizontes sobre el abismo, sobre Él puso los cielos arriba de su sitio. Cuando las fuentes del abismo fluyeron, cuando Él prescribió los límites del mar, para que las aguas no transgredieran su mandato, lo mismo que le dijo a Job. Cuando Él marcó los fundamentos de la tierra, yo estaba con Él como alguien en quien Él podía confiar. Para mí, todos los días son pura delicia.
mientras jugaba en su presencia todo el tiempo. Él se regocijó cuando había completado el mundo y deleitándome de estar con la humanidad. Se lo dejo ahí. Se lo dejo ahí. La sabiduría. La sabiduría. La sabiduría no como función inherente, como atributo inherente de Dios. Es una creación. No es el atributo de Dios que Dios es sabio, eso no muere. ¿Ya? Dios es sabio. Y luego iremos a Proverbios, iremos a Cantar de los Cantares, luego iremos a varios. Es una personificación de la sabiduría. Okay. Si lo tomo como literal, si fue una persona, una creación, ¿me entiendes? Pero es una personificación con mucho... Y si está hablando Después dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a las puertas cada No podemos entrar, mira, a ver, no se compliquen ahora, no podemos entrar ahí. Ahora, puede ser una personificación de la sabiduría. Exactamente, está hablando realmente del espíritu de él. Puede ser una personificación de la sabiduría, Porque el que me haya llegado puede ser una creación. Escúchame, y ahora terminamos. A veces Salomón, el espíritu de Salomón como la sabiduría. No, para nada. Escuchen. Vamos. Puede ser el atributo de Dios. Dios es sabio. Puede ser una creación. Luego Proverbios, luego Cantares, luego muchos otros textos bíblicos, Isaías, Ezequiel, muchos otros, hablan igualmente de la sabiduría. Y hablan de la sabiduría y originalmente usan dos palabras diferentes. Siempre que la Biblia usa la palabra sabiduría como cualidad inherente de Dios, usa una palabra. Aquí está usando otra palabra. Pero como Proverbios es poético, puede usarlo. Yo no quiero entrar ahí. Yo solo se lo solté. Ahora, como siempre digo, siempre voy a terminar diciendo lo mismo. Lo que ahora no entendemos, no lo desechemos. Quizás lo entenderemos después. ¿Por qué? Porque todos nosotros que un día empezamos en los caminos de Dios, abríamos la Biblia y no entendíamos ni un texto. Con el tiempo, Dios fue revelándonos qué significaba lo que estaba escrito ahí. Pero queda mucho más. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que no conocemos. De hecho, ¿quién se las sabe todo? Nadie. Solo Dios. Ahora, hay muchas cosas. Yo sé en lo que me estoy metiendo cuando entramos en estas cuestiones. Hay muchas cosas que van a colisionar con nuestro pensamiento. Muchas cosas van a colisionar con nuestros pensamientos. ¿Cómo han colisionado con los míos? Al final, Dios no me lo reveló, no lo entendí, no pasa nada. Simplemente lo pongo a un lado. Al final, Dios me hizo entender lo que había allí, lo entendí. ¿Ya? Estos no son cosas que ni nos van a llevar al cielo, ni nos van a bajar al cielo. Son cuestiones que nos van a dar, número uno, conocimiento. Número dos, tranquilidad. De tú saber que hubo alguien que pagó por mí antes que yo viniera a esta tierra. Tranquilidad de que Dios tenía planificado cada una de las cosas que iban a pasar. Ahora, buenas y malas, nada ocurre sin que Dios nos lo permita. Claro, ahí no somos robots, hay cosas que nos tocan a nosotros, hay cosas que son nuestra decisión, hay cosas que están en nuestras manos. Pero siempre les voy a hacer hincapié en esto.
Estos no son cosas como hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de llevar fruto. El que no lleva fruto, lleva malos frutos. ¿En qué glorificamos a Dios? Dice Jesús, en que llevéis buenos frutos. En eso glorificamos a Dios. Hay cosas que son vitales. Hay cuestiones bíblicas que son vitales. Hay otras que son muy buenas, pero no son vitales. ¿Ya? Entonces, cosas como estas me dan tranquilidad a mi espíritu de decir, eres un Dios creador, que pensaste en todo y diseñaste todo. Y diseñaste todo. Y me da mi tranquilidad y paz para saber y para entender muchas cosas de las que vienen en la Biblia. Luego entraremos allá. ¿Por qué Judas era de perdición? Para eso levanté a Faraón, para ser manifestado mi poder. Y vieron cosas que pasaron en la Biblia que es fácil tomar la posición de decir, mira, por fe, Dios sabrá. Pero hay otras en las que viene la explicación. Entonces, no se compliquen demasiado. De verdad que no. Esto sobre todo me gusta para una sola cosa. Para que les incentive el deseo de estudiar. En el camino habrá muchas que no las van a entender nunca. Y yo no tengo ningún problema con que no la entiendan. Muchas aún yo no las entiendo. Muchas estaré totalmente equivocado y usted quizás me dé todas sus evidencias y diré, tiene toda la razón. Ahora, no la desechemos. Simplemente es eso, mente abierta, no la desechemos. Quizás la entendamos después. Pero sobre todo que se cumpla lo más importante. Que eso nos lleve a su palabra. Si eso, nada más por el, como digo yo, el bichito, de que si eso no es, nos lleve a la palabra, con eso se cumple el efecto. Porque la palabra no vuelve vacía, sino que siempre hace el efecto en nuestras vidas. Jamás tendremos una buena vida si no estudiamos su palabra. Jamás sabremos cómo comportarnos y qué hacer si no vamos a su palabra. Ese es el manual. Todo lo que no está ahí, que el mundo especule y que diga lo que quiera. Todo lo que no está allí es porque a Dios no le interesaba que yo lo supiera. O porque no era tan vital. Lo importante para nuestras vidas está allí. Así que quédate con eso. Simplemente. Y vayamos a su palabra. Vayamos a su palabra. Que Dios avive en nosotros el deseo de un siglo XXI que anda tan rápido que prefiere pasar todo su tiempo en redes sociales que en su palabra. Que Dios despierte el deseo en nosotros de buscar su palabra. Allí estaremos protegidos. Amén. Entonces, yo quiero invitarte a que podamos orar y que sea Dios. Dice que su palabra que no necesitaremos maestros, porque el Espíritu Santo, Él nos enseñará todas las cosas que necesitamos saber. Espíritu Santo de Dios, gracias por el día de hoy. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te rogamos, Dios, te rogamos que nos ayudes a aprender lo que proviene de ti, a meternos en la revelación de tu palabra y en la profundidad de tu palabra. Que podamos ver que en tu palabra hay tanta riqueza, que hay tanta profundidad, que es lo que lo hace diferente de cualquier otro libro literario. Es que allí podemos ver tus pensamientos y tu plan para cada uno de nosotros. Esto nos da tranquilidad solamente para confiar y para creer y para entender que en ti, en tus manos estamos protegidos y en ti tenemos una verdadera esperanza. Gracias por todo lo que has hecho. De más está pensar por qué lo hiciste. Te plació hacerlo y gracias por eso. Gracias por tu plan y gracias por pensar en nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos. Llévanos hasta nuestras casas con tu bendición, con tu cuidado y con tu resguardo. Y que tu bendición sea sobreabundante en cada uno de nosotros. Y nos lleves en bendición y el día de mañana sea bendición, donde todo esto lo que nos lleve es a ti, Dios,
nos lleve a refugiarnos en ti. Bendice a cada uno de los que nos ha visto también por las redes y que tu bendición sobreabunde en nosotros. Gracias, Padre. En tu nombre, amén. Y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el domingo.